Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien disfrutando del verano. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Nariesca, soy cubana, vivo en Málaga hace muchos años y bueno, también soy artista plástica, así que en este canal vas a encontrar de todo un poco, recetas, paseos, mucha pintura y bueno, algunos momentos sobre todo entretenidos donde yo les muestro las cosas lindas de la vida, de mi vida, y que bueno, solo deseo que la pasen bien, al igual que yo la quiero pasar bien mostrándoles este tipo de cositas a ustedes. Y bueno, como pueden ver, estoy aquí en la cocina de mi hogar y es que voy a preparar una receta de dulce de leche cortada. Una receta que quizás algunos ya la hayan visto aquí en el canal, porque realicé esa receta con todo el proceso. No es un vlog, es solo el video de la receta y les voy a estar dejando el enlace aquí abajo para si quieren ir a verla. Yo se lo voy explicando todo y también les dejo la receta escrita en la descripción, así que el enlace de la receta se los dejo aquí abajo en la descripción de este video, ya que ahí lo tienen más directo y pueden ver cómo es, y si se animan a realizarlo porque nunca lo hayan comido, pues me dejan un comentario y me dicen qué tal les quedó. Y bueno, corazones, es que tenía muchas ganas de comer ese dulce, ya que hace mucho que no lo hago y aquí en casa nos encanta. Así que bueno, no solamente va a ser la receta, también me van a estar acompañando a 2 o 3 cositas. Por la mañana no hice casi nada, solo limpié un poquito la casa, algunas cositas que tenía que hacer aquí. Como es normal, en casa nunca se para, no hemos ido a la playa hoy. Así que bueno, por eso he decidido hacer ahora el dulce y después me van a estar acompañando otro ratito. Bueno, corazones, lo primero que voy a hacer es echar 2 litros de leche en una olla y lo ponemos a calentar. Pueden hacerlo también con 1 litro de leche, pero les quedaría muy poquito dulce y como nosotros somos tan golosos, pues lo vamos a hacer con 2 para que quede y disfrutarlo. Y bueno, ya ahí se está calentando la leche, así que cuando ya empiece casi que a hervir, pues le voy a incorporar un poquito de limón, un chorro de limón, más o menos la mitad de un limón, y eso va a ayudar a que la leche se corte. Esto es un dulce que hay que estar pendiente todo el tiempo porque si no hierve y se sale de la olla, así que se los digo para que estén pendientes. Y además cuando se consuma un poco el líquido, pues tienen que estar removiendo todo el tiempo para que no se les pegue, porque también se les pega abajo si no están pendientes. Bueno, vamos a ver cómo queda este dulce de leche. A mí me encantaba cuando lo hacíamos en Cuba, siempre me gustó mucho, igual que las cremitas de leche. Es un dulce también que se hace allí y se hace también con la leche que se tiene que consumir, pero es totalmente distinto. La verdad que nunca he hecho las cremitas, un día puedo intentar hacerlas y es muy rico. Por si no lo saben, en el canal hay varias recetas publicadas. Algunas son solo las recetas, no es blog. Y bueno, si buscan van a encontrar. Sino también en listas, en la parte donde están videos, short, listas, pues solo hay 2 listas. Lista de blogs y lista de recetas. Ahí van a entrar más directo a lo que es recetas y ya hay varias publicadas que he compartido con ustedes y son muy sabrosas y seguramente diferentes porque si no son cubanos, pues van a encontrar algo diferente de lo que se suele comer aquí. Y bueno, pues corazones, aquí tengo que esperar ahora a que hierva la leche y estar un ratito. Aquí en la cocina hace un poco de calor. Estoy mirando aquí la leche porque como ustedes saben, no sé si han visto estos videos cómicos que hay, graciosos,
que están hirviendo la leche y haces así y miras y no está hirviendo y haces así, en un momento que pestañeas pues ya la leche se derramó. Bueno, pues así estoy yo, mirando que no hierva, no vaya a ser de que hagamos un desastre y ya de nuevo se me quiten las ganas de hacer el dulce. Vamos a necesitar también canela, una ramita de canela que ya se la puedo ir echando. Yo le echo la ramita entera para que vaya cogiendo saborcito. Y bueno, ya el otro sabor se lo va a dar el poquito de zumo de limón que le vamos a agregar. Y bueno, el azúcar, por supuesto. El azúcar me quedaba esta, que la tengo la otra en otro botecito. Y en el paquete me quedaba esta, así que yo le voy a echar esta cantidad. Es verdad que esto es un dulce que lleva azúcar porque es en almíbar. Y bueno, no es que sea un dulce saludable, porque no lo es. Pero bueno, es un caprichito que de vez en cuando nos podemos dar. Yo hace mucho que no lo hago. Y bueno, no soy muy dulcera, sobre todo no de dulces de pastelería. Yo puedo ir a cualquier pastelería a ver un montón de dulces que yo no soy de las que digo, ay, qué rico, ay, me encantaría. Si me tengo que pedir uno, me lo pido. No es que no me lo coma, pero no suelo comprar dulces. A mí me gustan más los dulces caseros. Cuando tengo ganas de comerme un dulce, soy más de dulces de frutas, o que haga yo un bizcocho, o inclusive tartas también he hecho. Y bueno, me gusta hacerlo más bien en casa. Estoy loca por hacer una receta de dulce de coco, una receta que aprendí, bueno, que lo hacíamos en Cuba, y no encuentro cocos. Yo creo que este no es el tiempo ya. He tratado de buscarlo, en las fruterías me han dicho que no lo trabajan, y bueno, no he encontrado un lugar donde comprar los dichosos cocos, porque hay coco de agua que no tiene mucha masa, y yo el que necesito es el que tiene masa, que también tiene agua pero tiene mucha masa, y ese es el que no he encontrado y no he podido compartirles la receta que estoy loca por hacer. Así que si en algún momento doy con los cocos, pues les estaré compartiendo la receta aquí. No me daba tiempo. Ustedes pueden creer que casi se me derrama. Menos mal que fue casi. He apagado el fuego para que no siguiera subiendo. Lo tengo que poner muy bajito. Y le voy a agregar el zumo del limón. ¿Ven? Yo solo agrego medio zumo. El zumo de limón va a ayudar a que se corte. Porque recuerden que es dulce de leche cortada. Ahora simplemente hay que estar removiendo y viendo que no se vaya a derramar. Y bueno, bajando y subiendo el fuego, más o menos. Hasta que llegue un momento que, lógico, ya pierde el líquido y se quedan las burbujitas así de la grasita, de lo que es la nata de la leche. Y bueno, queda en almíbar y delicioso. Díganme ustedes en los comentarios si han probado este dulce alguna vez. Y bueno, si se van a motivar a realizarlo, ya les digo que es una exquisitez. Es algo diferente, que aquí sé que en Europa no están acostumbrados a tomar este tipo de dulce. Es un dulce que más bien se hace en el Caribe. Sé que lo hacen en otros países, no solamente en Cuba. En Cuba se le llama burbujitas de leche. Burbujitas de leche,
o dulce de leche cortada. Estoy hablando con ustedes, me están entreteniendo. Me están entreteniendo. Se me va a derramar. Bueno, ahora en un momentico seguimos y les muestro cómo va la cosa. Se me estaba olvidando que también voy a agregarle un poquito de la cáscara del limón, que eso también le va a dar sabor. Así que para que lo sepan, también voy a echarle un pedacito de cáscara de limón. Yo sabía que se me estaba olvidando algo. Ahora ese dulce, cuando esté, pues hay que dejarlo en la nevera hasta que esté totalmente frío. Esto es un dulce que se tiene que comer frío. Tienen que dejar que se refresque, claro, cuando esté. Y luego ponerlo en la nevera hasta que esté totalmente frío. Si lo dejan de un día para otro, pues mejor. Se los recomiendo. Bueno, vamos a ver cómo queda. Miren, corazones, así va el dulce. Ven que está totalmente cortado. Ahora está feo, pero luego van a ver que es diferente, ya que se queda en almíbar. Hay que esperar a que se consuma todo ese líquido. Y bueno, ya se los voy a ir mostrando según vayamos avanzando. Bueno, corazones, haciendo una breve pausa, les voy a mostrar el resultado final de la pintura del árbol de jacarandas. Espero que les guste y bueno, si les ha gustado, déjenmelo saber en los comentarios, y si les gustaría que hiciera algún vlog solo dedicado a la pintura, ya que quiero, sobre todo en invierno, no tanto en verano, introducir un poquito más de pintura aquí en el blog. Y como quiero compartirles a ustedes varios momentos, pues quiero mostrarles un poquito más de mi pintura y de lo que yo hago. Y bueno, para los que no lo saben, que soy artista plástica y no han visto mis obras, pues aquí detrás les puedo mostrar algunas de las obras que he realizado. En otro momento se los muestro más al detalle, pero bueno, a simple vista se puede ver un poco. Y bueno, ahora les voy a mostrar el árbol de jacarandas. Miren, corazones, así es el resultado final de esta pintura. Se los muestro un poquito más de cerca. Ya me pueden ir dejando en los comentarios qué tal les ha parecido el resultado final, ya que yo les he ido mostrando un poco el proceso, tanto en short, para llegar a más personas, como en los blogs. A mí me ha encantado. Así que díganme ustedes si también les gusta. Bueno, aquí les muestro también la pintura sin la luz, ya que antes tenía el aro encendido. Y bueno, así se ve también sin la luz. Se ve más o menos igual, no es que haya tanta diferencia, pero bueno, les di un poquito de iluminación para que pudieran verlo mejor.
Bueno, corazones, ya les he mostrado cómo ha terminado el resultado final de esta obra. Espero que les haya gustado. Cuando pueda barnizarlo, pues la voy a estar subiendo a la página de Vinted, que bueno, yo ahí subo algunas de las obras que quiero vender y bueno, lo pongo ahí. Vinted es solo para personas de España y bueno, algunos otros sitios creo que también lo tienen. Si tienen acceso a comprar en Vinted en España, pues bueno, ahí les voy a estar dejando algunas de las obras. Ya pueden ir viendo algunas, les dejo el enlace aquí abajo y el enlace también se encuentra en la descripción del canal. Y bueno, ahí cuando ya pueda barnizarlo voy a poner también este cuadro y podrán disfrutar de él si desean comprarlo también allí en la página. Y bueno, vamos a ver cómo sigue el dulce. Esto va así que aún le queda bastante. Esto es lo que se queda en almíbar y van a ver que se va a ver diferente. Y todo ese líquido es el suero de la leche. Esto no tiene otro líquido que no sea la misma leche, que cuando se corta pues se separa la parte magra de la parte del suero. Corazones, así es que ha quedado. Todavía está caliente. Si lo muevo con el cucharón van a ver que tiene humo. Está muy caliente. Ya después les muestro cuando esté frío el dulce cómo es que se ve, porque cuando se enfría se cuaja un poquito más y la almíbar se pone un poquito más espesita. Y bueno, luego se los voy a estar mostrando. Ahora me van a acompañar, que bueno, me voy a pintar las uñas un momentico. Me voy a arreglar, me voy a pintar las uñas, que vamos a salir a dar un pequeño paseíto y les estaré mostrando. Corazones, al final no he estado pintándome las uñas, quería hacerlo, pero aunque parezca que es de día, que todavía lo es bastante tarde de hora y quiero salir con el niño que no sea muy tarde para enseñarles a dónde es que vamos a ir. Más bien les voy a enseñar muy poquito porque no quiero estar mostrando mucho a las personas. Va a haber muchas personas y sobre todo música, así que les voy a tener que poner una musiquita por encima porque el copyright. Entonces, bueno, nada, me estaba arreglando, no me pinté las uñas como les estaba diciendo porque no me iba a dar tiempo. Y bueno, no pasa nada por una vez que no me haya pintado las uñas, sobre todo de los pies, porque me encanta salir siempre con las uñas de los pies pintadas en verano. Es algo que no me gusta, pero bueno, por una vez no pasa nada, las tengo arregladitas, solo que no las tengo pintadas. Así que bueno, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a dar el paseíto y luego cuando vuelva pues les muestro el dulce. Corazones, voy a hablar con ustedes un momento aquí porque no hay música en esta zona y como pueden ver todavía hace sol y les he mostrado un poco la playa, que hay unas olas increíbles. Si yo llego a saber que estaba así el mar hoy, pues hubiéramos venido. Pero bueno, ya será otro día. Les voy a mostrar un poquito más porque estamos en la feria, no les dije, en la feria del Palo hemos venido. Bueno, más bien voy a llevar a mi niño a que se monte en unos cuantos cacharritos. Y bueno, les muestro un poquito por ahí, así es algo diferente.
Bueno, corazones, ya les mostré un poquito, bueno, la zona de carricoches para los niños. Y es que ya nos vamos para la casa, ya se ha hecho de noche y hay un montón de gente porque bueno, es una feria. Así que nada, ahora cuando llegue les muestro el dulce. Miren, corazones, así quedó el dulce. Ven que queda más cuajado con la almidita y esto está delicioso. Y sale bastante, de 2 litros. Bueno, corazones, ya les estuve mostrando cómo quedó el dulce. Si quieren realizar esa receta les va a encantar. Acuérdense de que se las voy a estar dejando en la descripción de este video. Y bueno, aquí yo tengo la olla montada calentando el arroz que hice esta mañana, que es lo que vamos a cenar. No estuvimos comiendo nada afuera. Y la verdad que queríamos un algodón de azúcar y este año no había algodón de azúcar, lo vendían pero en los cubitos. Y no es igual, no me gusta así, me gusta cuando lo preparan ahí delante de uno, pero bueno, eso era un caprichito. Así que como tenemos el dulce de leche, después de comernos el rico arroz con ensalada, pues vamos a estar comiendo de postrecito el dulce que ya está frío. Espero que la hayan pasado bien hoy, al menos se hayan entretenido un poco conmigo. Y los invito a suscribirse, a comentar, a compartir. Y los espero en el próximo vlog. ¡Chao!